Buenas noches, sean ustedes bienvenidos a este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga, donde conversaremos con ustedes el gran maestro Pablo Iriart y un servidor Raúl Quintanilla. ¿Cómo está, maestro? Querido profesor, ¿cómo está? En la antigüedad los dioses marcaron el destino de los humanos. En uno de esos ágapes que hacían los dioses, Zeus se jactaba y presumía que iba a tener el hijo que él estaba esperando. En las fechas que iba a nacer un hombre poderoso, inteligente, brillante. Estaba muy orgulloso del hijo que iba a tener. Hera, su hermana, se entera y entonces retrasa las fechas del nacimiento de este niño poderosísimo. Por este retraso, el niño que parecía tener el triunfo enfrente nació un niño y se convirtió en un hombre elemental, burdo, ingenuo, inocente, incrédulo, pero muy fuerte. Y Zeus se lamentaba, decía, ¿qué sucedió con este? Era Hércules, un personaje lleno de defectos, pero una sola virtud, ser fortísimo. Y Zeus se entera que la que fue con el chisme con Hera fue un animalito que volaba con alas, peludo con dientes, que andaba siempre en medio de todos. Era muy desagradable el animalito, y ese animalito se llamaba Ruina, la Ruina. Entonces empiezan en otro ágape a otra vez a decir cosas y la Ruina se acerca para tratar de sacar información y poder provocar otra situación de desgracia. Y Zeus, con una lanza, atraviesa la Ruina y mirándola a los ojos le dice: Ruina, ser asqueroso, no mereces estar junto con los dioses. Te voy a castigar. Serás parte del destino de los humanos. Agarra la lanza Zeus y la avienta, y esa lanza, según esos mitos, termina clavada en el estrecho de Hormuz, donde después se va a llevar a cabo la guerra de Troya. La gran tragedia de aquel tiempo, un cambio verdaderamente en todos los valores, pero lo interesante, maestro, es que según Alessandro Barico, que escribió un libro que se llama Homero Ilíada, sobre la guerra de Troya, dice que el ser humano no ha encontrado un elemento más fascinante que la guerra y que por eso la guerra seguirá presente. La guerra de Troya no ha terminado, la palabra paz nunca ha madurado más de un tiempo adecuado, y los seres humanos han tenido que recurrir a la gran virtud de la imaginación para, a través de la palabra, tratar de provocar poderosísimas reconciliaciones. La reconciliación, profesor, siempre es posible cuando son guerras. Bueno, la guerra de Troya fue por una mujer. La guerra de Troya fue por una mujer. Por Helena. Hay muchas historias sobre planeada en Argos por Agamenón y su hermano. Menelao. Exactamente. Y las guerras económicas también las guerras ideológicas inclusive también son posibles encontrar reconciliación. Yo estuve en Vietnam y me contaba un guía en español, combatiente, cómo él había tirado muy cerca de Hanoi, había tirado un avión, unos aviones que volaban muy alto, americanos, y el piloto se lanzó en paracaídas, lo capturó y años después estuvo en su casa en Estados Unidos. Esas son y historias. Él fue, son historias de reconciliación. Historias de compasión, de condición humana. Donde es muy complicado, profesor, son los nacionalismos y la religión. Los fundamentalismos. Ahí sí, el tema religioso. Usted me habla de las guerras de los dioses, etcétera. Cuando eran politeístas, no había problema. Los dioses intervenían en las batallas, se enamoraban, tenían pasión, se ponían de acuerdo. Maestro. Sí, eran más interesantes. Pero cuando tenemos personas que creen que hay un solo Dios y que hay que destruir a los dioses del otro, ahí sí no hay solución. Voltaire decía una cosa que me parece clave, que la religión despojada de poder legal es indispensable para la moral pública. Yo diría para jugar un papel civilizatorio, y sí lo es, pero con poder legal y asociada al nacionalismo no hay reconciliación posible. No hay manera, y casi siempre han habido ligas entre esos nacionalistas y estos factores de la religión. Déjeme contarle una historia de reconciliación de condición humana tan bella como la que usted me acaba de decir. Sí. Stalingrado tiene este gran sitio donde la lucha ahí, maestro, es a mansalva.
mueren millones voy a llamarle, de rusos, de bielorrusos, de ucranianos, todos metidos en este ejército de la Unión Soviética. Hay batallas verdaderamente cruentas, los soldados alemanes ahí viven el castigo de la naturaleza, el castigo de la indiferencia de sus dirigentes. Todos los que están ahí son carne de cañón. Caen los alemanes, Stalingrado se mantiene, ahí empieza la gran derrota alemana, año y medio después. Había un campo de concentración de alemanes que iban a llevar e iban a mover hacia un campo de concentración cerca de Stalingrado. En esa parte del mundo había como 2 millones de viudas de 17, 30, 40 años, abuelas que habían perdido a sus nietos jóvenes, madres que habían quedado sin hijos. Cuando las mujeres se enteran que van a mover a 70,000 alemanes hacia el campo de concentración, todas las mujeres dicen, ahora sí van a saber lo que es una mujer vengando a su familia. Toman piedras, palos y se empiezan a movilizar. Alrededor de 100 y tantos mil mujeres dispuestas a acabar con estos que habían acabado con sus familias. Maestro, el miedo era colectivo. Los soviéticos hablan con los alemanes, les dicen, estamos todos en peligro. Los 3 generales alemanes se ponen hasta el frente y empiezan a caminar en una enorme fila hacia su campo de concentración y las mujeres soviéticas los esperaban con furia. Maestro, las mujeres soviéticas cuando empezaron a ver a los alemanes y vieron que los alemanes eran seres humanos lisiados, muertos de hambre, en el estado de más terrible agonía sin haber muerto, las mujeres los vieron, tiraron las piedras y dijeron, vamos a darles de comer. Y las mujeres les dieron comida, les dieron protección y los alemanes con lágrimas agradecían ser tratados como personas. Esto le pasó al poeta Evtushenko a los 11 años de edad. Su abuela era una de las que iba con piedras a acabar con estos. Y encontró el lado humano del otro. ¡Qué maravilla! La condición humana. Usted toca el mayor genocidio del siglo XX. Yo le voy a comentar sobre el segundo genocidio más grande del siglo XX. Ocurrió en un pequeñísimo país de África llamado Ruanda. Algunos lo ubicarán por el Hotel Kigali. Sí, claro. Sí, bueno, en Ruanda, un intento de golpe de Estado en el año 90 en contra de un dictador de la mayoría Hutu. Los Hutus son la etnia dominante, 85% de la población, tenían aplastados a los Tutsis y venía la guerrilla avanzando el Frente Patriótico Ruandés, venían desde Burundi y llegaron a las puertas de Kigali, pero intervino el señor Mitterrand, el presidente de Francia, mandó soldados, la guerrilla dijo, no, yo aquí no me voy a pelear con Francia, se retiraron a Burundi. Y sigue la dictadura, pero con un odio salvaje hacia los tutsis. Y bueno, ¿qué ocurre? Borrar un odio es muy difícil, maestro. No, va a ver por qué. En el año 94 tiran al presidente moderado de Ruanda, un Hutu, le tiran el avión, lo matan y viene la gran masacre. Mataron en 100 días a 800,000 tutsis en un país de 7 millones. Y los mataron no cuerpos de élite, no gente del ejército, no. Y tampoco con metralla, a machetazos. En las escuelas, en las iglesias donde se refugiaron las mujeres, les abrían el vientre, las mataron. Es decir, fue terrible. Cada quien asume la crueldad de acuerdo a la tecnología que tenga, maestro. Tenían de todo, pero ahí no fue una ira organizada. Fue la turba. La turba a matar. Bueno, entra la guerrilla Tutsi, que son una minoría, el 15% de la población, toman el poder con un líder que se llama Paul Kagame. Se van muchos Hutus, vienen estas migraciones del 90 y tanto, 95, en África, uno lo recordará con sus pertenencias en la cabeza junto al lago Victoria, en Uganda. Ajá. Pero Kagame, ¿qué hace? No va por la venganza. Sí, encarcela a los grandes criminales y propone una estrategia de perdón. No podía seguir así, no podía Ruanda seguir así. Los que reconocieran sus culpas tendrán perdón, siempre y cuando haya reconciliación. Y él entendía, y debemos entender todos,
que la reconciliación, para que sea cierta, tiene que pasar primero por la verdad y por el arrepentimiento. Reconciliar es Sí. buscar la misma verdad. Sí. De abandonar tus costumbres, abandonar tus hábitos para encontrar una tercera verdad que vamos a seguir. Y sin arrepentimiento no hay Claro. perdón. Entonces, lo que le quiero contar, después de deliberar, venían las terapias nacionales, reunir a los expresidiarios y a los familiares de las víctimas. Los ponían en grupos diferentes, escriban ustedes en un papel cuáles son los valores que quieren que gobiernen su vida. ¿A quién los escribía? Después, escriban ustedes qué tienen que reclamarle al otro, o sea, Hutus y Tutsis. Se escribían. Después, intercambien esos papeles. Y ustedes, Tutsis que están leyendo a los Hutus, léanlo y traten de entender. De ponerse en los zapatos Exacto, del otro. Y después, el último paso, reúnanse. Y ahí viene el perdón, la reconciliación y proyectos económicos comunes. Se reunieron en torno a proyectos económicos comunes donde se necesitaba confianza y colaboración. Y entonces hubo matrimonios entre los mismos. Exactamente. Y vino algo que se llama comunidad. Comunidad. Eso ocurrió en Ruanda. Mire, maestro, la palabra es la magia blanca de la política. La palabra es el gran regalo de la más importante virtud, que es la imaginación. La vida nos dio de regalo la voz, la imaginación nos dio la palabra. De la articulación de las palabras sale la posibilidad de conciliar, o sea, hacer que los intereses sean los mismos. Y la palabra reconciliar, volver a conciliar, implica abatir elementos que llevan muchos años. Ve a Mandela, cuando Mandela sale de la prisión, los segundos suyos le están pidiendo que haya guerra, que sangre, Sí. que él dice, lo que nos queda es hablar, incluirnos, decir. Un gran intento fallido, maestro, es aquella famosa foto de Yasser Arafat tratando de abrazarse con el líder israelita, con un William Clinton abriendo las manos. Esa zona del estrecho de Hormuz pareciera como si no tuviera solución. El factor religioso, que estuviera profesor. condenada. Es que ahí conviven las tres religiones más grandes del universo. Ahí nacieron. Y el tema de la ex Yugoslavia. La ex Yugoslavia en Kosovo, que fue otro gran genocidio, acaba de suceder. brutal, Acaba de maestro, suceder. qué brutal. Eso tiene su origen, profesor, a finales del siglo XIV, cuando llegan los turcos con Murat, otra vez Murat, Los otomanos. y hacen la gran masacre en este principado serbio que se llama Kosovo. Kosovo, Bueno, y se instalan ahí, adiós a los serbios, los aniquilan, y las mujeres que quedan se van emparentando, se van casando con otomanos, se convierten en islámicos, etc. Y la venganza viene 500 años después, en Pristina, la limpieza étnica en la capital de Kosovo, que solo paró, ni siquiera los europeos, no, William Clinton. Exactamente. Clinton los Lamentable. paró y él obligó a la OTAN a intervenir y paró esa limpieza étnica. Y aparte eran comunidades que no estaban acostumbradas religión, a convivir. el tema religioso. Y solamente quiero recordarle una cosa. En la zona esta de Tangamanga, de San Luis, donde estaban los chichimecas, que costaba un enorme trabajo domarlos porque eran bravísimos. ¿Sabe qué hicieron los curas, que eran muy inteligentes? Llevaron mujeres tlaxcaltecas y empezaron todos a casarse. Se acabó la violencia, empezó una comunidad nueva y nace la condición humana. Maestro, sí, esto es un tema apasionante, pero el tiempo se nos va. Qué rápido se nos va el tiempo, el profesor Quintanilla. Es una pena, maestro, pero atrás de cada condición humana siempre hay una historia oculta. Y encontrar esa historia oculta nos puede dar espacios terribles de terror y de dolor, pero también debemos saber que en momentos brutales la condición humana puede imperar y es realmente lo que debemos volver a reconciliar con nosotros mismos, nuestra capacidad y nuestra compasión, la pasión compartida. Sí es posible la reconciliación. Sí es posible. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima semana en este espacio de conversación. Es un placer, como siempre, maestro. El placer fue mío, profesor. Y gracias porque no sabía lo de Ruanda. Es una gran historia.